Y empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice esto. Los luchadores exitosos son aquellos persistentes y no precisamente los más fuertes. En una carrera de resistencia, ganan los más constantes y no siempre los más veloces. Según el texto anterior, alcanzan sus metas quienes compitan con esperanza, insistencia, frecuencia, entusiasmo e inteligencia. Por favor, pónganme en el chat cuál creen que es la respuesta correcta. Esta es una pregunta sumamente fácil, de hecho es como de las más fáciles que encontré, entonces no debería tomarles mucho tiempo responder a esta pregunta, pero sí tiene como un gran, como quiero decirles algo después de hacer estas preguntas porque es como, sí es un poco como de enseñanza. Entonces, cuando crean saber la correcta, por favor ponerlo en el chat o decirme por el micrófono para seguir, como dar la explicación o seguir con la siguiente. Dicen que la B. ¿Alguien más? ¿Alguien menos? Ok, hasta ahora solo Naidet ha respondido. Ok, Amanda dice que la B también. Realmente les llevó muy poco tiempo responder a esta pregunta. Y bueno, entonces Hilary también dice que la B. Y sí, efectivamente la B. ¿Pero por qué la B? Si entre las opciones viniese la palabra persistencia, esa sería una pregunta extremadamente fácil. Usted la marcaría, le dirían a su hermanito de séptimo año que haga esta pregunta, él podría hacerlo, puesto que no tiene ninguna dificultad. Pero la palabra persistencia no viene. Entonces tenemos ¿qué hacer? Buscar un sinónimo. Vemos que vienen palabras como esperanza, entusiasmo, inteligencia. Que tal vez si ustedes utilizan su contexto, si ustedes hacen de su conocimiento general, ustedes sepan que para competir sí se ocupa inteligencia, esperanza, entusiasmo, pero sabemos que nos dicen según el texto anterior. Entonces nos debemos basar precisamente con lo que dice el texto anterior. Entonces vemos que entusiasmo, inteligencia y esperanza no tienen ningún sentido con persistencia, o no tienen una relación. Entonces vemos que los que siguen son frecuencia e insistencia. Frecuencia tiene como una relación con persistencia. ¿Por qué? Porque si alguien hace algo muy frecuente, como ir a todos los entrenamientos de voleibol, ir a todos los talleres de los sábados de examen de admisión, hacer un examen muchas veces, intentar entrar a un equipo de fútbol muchas veces, también se le nota como a esa frecuencia un carácter de persistencia. Pero si seguimos leyendo el texto, dicen ganan, en una carrera de resistencia ganan los más constantes, por lo que nos está dando el carácter de resistencia. Y frecuentar algo, hacer muchas veces algo, no tiene relación con ser resistente. Entonces, la palabra insistencia es la que mejor cumple y más, la que más se acopla con la respuesta correcta. Y por eso vemos que la respuesta que va a marcar. Un gran consejo es ver todas las opciones y tener muy al tanto estas palabras de según el texto anterior, porque una persona podría llegar a leer esta pregunta, ver esperanza y decir, claro, para que yo compita ocupo esperanza, marcarla y seguir. Pero tenemos que tener en cuenta todas las preguntas, tal vez haya una mejor. Si aquí esto era la opción de persistencia, o sea, una sexta opción que dijera persistencia, esa sería la opción correcta. Y entonces, aunque venga insistencia, si hay una opción más correcta, esa es la correcta. Por lo tanto, debemos tener como ver todas las opciones, es siempre una muy buen consejo. Entonces, vamos a ver, seguimos con la siguiente. Aquí viene la explicación, por si alguien quiere que les pasemos la presentación y pueden ver la explicación que viene aquí. Y aquí viene la segunda pregunta. El escritor Aldous Huxley afirmaba que, en la mayoría de los casos, la ignorancia es algo superable. No sabemos porque no queremos saber. De acuerdo con el texto anterior, se puede afirmar con certeza
que el autor observa, sobre todo en la ignorancia, un componente y vienen sus opciones: irreversible, perjudicial, transitorio, voluntario o definitivo. Igual que en la pregunta anterior, ¿cuál creen que sea la respuesta correcta? Pueden ponerla en el chat o habilitar el micrófono para decirlo. Yo diría que es voluntario porque ahí en el texto dice que, bueno, literalmente dice que es voluntario porque dice, no sabemos porque no queremos saber, entonces es una decisión que uno puede llegar a tomar o uno puede cambiar la decisión. Ok, súper bien. ¿Y por qué no transitorio? Si es una, digamos, si es algo que uno puede salir, decidir, ¿por qué no ponerle un carácter transitorio a esto? Decir que es algo que va a pasar, algo que se va a quitar. Porque, no sé, siento que con el contexto transitorio tal vez algo no es como algo que, es que para mí voluntario es como algo más de una persona, digamos, transitorio es más como del tiempo o así. Entonces creo que es voluntario, pero no sé. Y si estuviéramos hablando de la pubertad, que también es algo de una persona, algo de uno, la pubertad tendría un carácter transitorio. Sí, ahí sí, porque no es algo que nosotros, transitorio en realidad no es algo que nosotros podamos escoger, siento yo. Transitorio es algo más que ya está establecido. Sí, súper bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera decir una otra respuesta, otra opción? Ok, bueno, pues la opción correcta sí es voluntario. Y entonces vamos a analizar un poco más esta pregunta. Vemos que dice con certeza y hasta viene en negrita. O sea, cuando algo viene en negrita es porque usted dice, mae, esa es la hora que tenemos que poner atención. Dice con certeza el autor observa. Porque nos habla de un componente de la ignorancia. Yo puedo leer perjudicial, yo puedo decir como, ok, sí, la ignorancia es perjudicial y marcar esa. Pero no es algo que con certeza el autor observa, porque el autor solo nos dijo dos cosas. Y no nos dice que es algo malo, por lo tanto perjudicial no. Irreversible tampoco, puesto que para que algo sea irreversible, primero el autor nos dice que es algo superable, por lo tanto sí no tiene el carácter de no poder volverse. Y tampoco nos dicen que es algo donde uno va y viene, o sea, es algo como que uno pasa. Por lo tanto, irreversible no tiene como mucho sentido. Definitivo también es una opción que usted saca de una, puesto que nos dice que es superable, y es como definitivo lo contrario de superable. Entonces vamos a las opciones, voluntario y transitorio. Y así como decía Amanda, tiene mucho sentido que sea voluntario porque el hecho que sea transitorio, el texto sí nos dice que algo es superable, pero no quiere decir que todas las personas lo vayan a superar. No sabemos porque no queremos saber y mucha gente va a querer seguir sin saber. Entonces, que las personas tengan algo superable no quiere decir que lo vayan a superar. Y como decía Amanda, el transitorio es algo como cuestión de tiempo. Y como no todas las personas lo van a hacer en cuestión de tiempo, no se le puede dar el carácter transitorio a la ignorancia. En cambio, voluntario sí lo dice muy, muy al grano, lo dice así como no sabemos porque no queremos saber. Es nuestra decisión no salir de esta ignorancia. Estas dos preguntas eran sencillas, muy fáciles. De hecho, fueron como las más fáciles que vi. Y probablemente ustedes duraron un poco más de lo que una persona normal duraría por el hecho que estamos en una clase, que les da un poco de vergüenza hablar, de que si yo hablo y hablo al mismo tiempo que la otra persona, vamos a chocar el audio, y qué pereza, voy a hablar solo cuando yo sepa que solo yo voy a hablar, o cosas por ese estilo. Pero si yo llego y le digo a Gabriel, Gabriel, respóndeme estas dos preguntas, Gabriel probablemente las lea, se toma un sorbo de café, me diga, ok, bla, 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 y listo. Son preguntas muy fáciles. Ahora, nosotros habíamos hablado en la clase pasada que por pregunta tenemos como 3 minutos para responder. Llevamos como 13 minutos de clase y ya respondimos dos, pero es porque yo también voy explicándolas. Si usted llega al examen sabiendo que tiene por pregunta 3 minutos, probablemente se tome más tiempo en resolver estas preguntas. Porque yo le digo a Gabriel, Gabriel, vea, ¿cuáles son estas dos preguntas? Gabriel me las responde en 15 segundos y se sigue tomando su café. Pero si yo le digo a Gabriel, Gabriel, respóndeme estas dos preguntas y si las tiene buenas, le doy un billete de 20.000, Gabriel
probablemente haya que durar todo el tiempo que yo le doy de opción para asegurarse de tener esos 20.000 colones. Y si yo le digo a Gabriel, Gabriel, responde estas dos preguntas, se las tiene buenas, le doy 20.000, pero tiene 10 segundos, aunque Gabriel haya podido respondérmelas en 10 segundos anteriormente, ayudarle esa presión de que está en juego 20.000 colones y darle esa presión de tiempo, Gabriel probablemente entre un poco más en colapso, en leer la pregunta, en intentar tener la buena para asegurar los 20.000 colones. Y esto es algo que pasa en los exámenes de admisión. Estas dos preguntas son fáciles, son preguntas que ustedes podrían contestar en 10 segundos, pero al saber que eso depende de su nota, depende a lo que va a quedar, la gente llega a enciclarse en esta pregunta. Llega y dicen como, ok, esta pregunta tengo que tenerla buena, tengo que asegurar este punto. Pagaría más que el mío. Y entonces se da como una prisión mental y duran más en estas preguntas de lo que deberían durar por el hecho que buscan asegurarlas. Lo cual no tiene nada de malo, lo cual no tiene absolutamente nada de malo, pero si usted busca una carrera, un puntaje alto, lo más recomendable es que... Solo en estos dos teléfonos casi $1.000.000. Ok, creo que alguien tiene el micrófono abierto y no estoy seguro si está diciendo algo. ¿Aló? Ok, no sé. Entonces, lo que quiero decir es que si ustedes llegan muy preparados al examen, y llegan con mucha confianza, estas preguntas las van a hacer en 10 segundos y van a seguir. Si llegan con dudas, si llegan pensando que tienen que asegurar puntos, si llegan pensando que tal vez son preguntas con trampa, van a durar mucho más tiempo de lo que esperado y menos tiempo que dedicarle a las otras preguntas. Por lo tanto, es muy recomendable ir como con esa confianza de que ustedes saben a lo que van. Ver estas preguntas, marcarlas y pensar que esto es más tiempo que yo puedo dedicarle a otra pregunta. Porque si ustedes se enfrascan en estas preguntas pensando que son preguntas que tienen que tener buenas y les dedican mucho tiempo, al final tal vez hay una pregunta, como no sé, la 3, la 4, que son preguntas muy complicadas y que debería haber dedicado más tiempo a esas preguntas. Entonces, un consejo que darles es que no todas las preguntas de examen de admisión son sumamente difíciles. Hay fáciles que son para que ustedes pasen velozmente, pero que ustedes también tienen que tener como esa madurez mental y confianza de hacerlas rápido y seguir. Igualmente, si ustedes saben que van por una carrera, un corte no tan alto, pueden asegurarse el punto y darle un poco más de tiempo a estas preguntas. Pero si ustedes tienen una meta un poco alta, tienen que ir con la seguridad, con la confianza de que estas preguntas van a ser transitorias, fáciles, saber identificar cuáles son las preguntas que duran 10 segundos, cuáles son las preguntas que duran tal vez un poco más, para así saber y realizar un buen examen. Estas preguntas son muy fáciles, que si ustedes las ven en frío se hacen muy sencillo, pero con la presión del examen de admisión ustedes sí duran mucho más. Entonces es como vacilón ver ese contraste, que en una posición usted las tendría buenas en 10 segundos, en otra las tendría buenas en 5 minutos, y en otra probablemente por dudar y ponerse muy nervioso los podría hasta fallar. Entonces el consejo es tener seguridad de ustedes y seguir con el examen. Entonces ahora vemos la pregunta 3, que dice lo siguiente. En todas las épocas de la historia de la humanidad es posible observar cómo el descubrimiento de nuevas tecnologías, entre paréntesis, técnicas, ha producido cambios notorios en su sistema de vida. Ahora la pregunta, ¿cuál de los siguientes ejemplos responde plenamente a la afirmación del texto? Con plenamente quiere decir que la respuesta tiene que englobar todo el texto. La respuesta puede englobar una parte del texto, pero como dice plenamente, estamos buscando una respuesta que englobe todo el texto. Entonces, no sé, nuevamente, si quieren compartirlo en el chat o si quieren compartirlo en el micrófono. Vemos que una opción es, la brújula fue un instrumento imprescindible para la navegación. La opción B, una casualidad condujo al descubrimiento de la ley de la gravedad. La opción C, la aparición de la imprenta permitió difundir la cultura de forma rápida y precisa. Opción D, el ser humano primitivo desconoció la utilidad de los metales. Y la opción E, el pararrayos es un artefacto eficaz para la protección del ser humano.
Entonces, esas son las opciones que hay. Y no sé si quieren decir en el chat cuál creen que es la correcta. Ok, Amanda pregunta la C, pero con un signo de pregunta, así que dice que no está segura. Hay quienes dicen la B. Ok, veo más opciones. ¿Quién dice, quién da más por la C, por la B? ¿Quién dice que es otra de las tres opciones? Esta sí es una pregunta donde ustedes tienen que identificar que van a durar tal vez un poco más de tiempo, puesto que ya conlleva un poco más de análisis. Entonces, Rao dice que la C, pero que cree, que no está seguro, que no apostaría 50.000 colones a la C. ¿Quién más dice algo? Alguien así que esté completamente seguro, que quiera activar el micrófono y decir así con todo pulmón cuál es la correcta. Es que, ok, yo lo que pienso es que el párrafo lo que dice es que hace un cambio en el sistema de vida de las personas, Ajá, ¿verdad? cambio Ese notorio. es como el punto clave, me imagino. Y yo estaba pensando entre la C o la E, ¿verdad? Porque creo que la D nada que, bueno, las otras no, ¿verdad? Y entonces, o sea, la E dice, pararrayos es un artefacto eficaz para la protección del ser humano, pero en realidad no estoy segura porque en realidad eso no es un sistema de vida, o no sé, pero en cambio la cultura siento que sí es más un sistema de vida, entonces ahí está como mi indecisión entre la C y la E, pero creo que es la C, no sé. Y Amanda, ¿cuál es la diferencia entre la E y la A? Que la brújula fue un instrumento imprescindible para la navegación, que gracias a la navegación, y no sé, se descubrieron nuevas cosas y se mejoró la calidad de vida de los humanos. En realidad son muy similares, es ¿Puedes decir algo? como prácticamente lo mismo. Ok, entonces, ¿por qué se fue por la E y no por la A? Ujú. Yo siento que tiene que ver con lo que dice en los paréntesis de técnicas, Ajá, exacto. Sí, porque lo que la Amanda brújula no es una técnica, pero la imprenta, digamos que sí. eso es ajá, ese fue el punto. Digamos, Amanda tocó Ah, ok, el ok. primer punto y usted, no vi quién era porque no me empezó a brillar el círculo. Bravo. Raúl, Ok, Raúl, Raúl, perfecto. sí. Ajá, la brújula y el pararrayos son instrumentos, son objetos, son como inventos, así como más Ajá, sí, sí. que usted los ve, los toca, Y el texto primero nos dice plenamente, ok, tiene que tener las dos ideas. Y nos habla de la primera idea, que es una tecnología, una técnica. El pararrayos es un instrumento que salió de una tecnología. La brújula también es un instrumento que salió de una tecnología. Y aunque mucha gente podría pensar que la aparición de la imprenta y de pensar que la imprenta impresora, pero no habla de la impresora, habla de la imprenta, de la técnica de escribir con tinta y con máquinas. Por lo tanto, sí entra como una tecnología y sí entra como una técnica, y así como dijo Amanda, también habla del cambio que tuvo en la vida. ¿Por qué? Porque la opción D también nos habla como de una técnica, de una tecnología, que son los metales, pero no nos habla de ninguna manera de cómo hubo ese cambio en vida, de la vida de los humanos. Y la B, sí, la B sí era la fácil de votar. Pero sí, efectivamente la C, porque nos habla tanto de técnicas como de su aporte a la humanidad. Entonces, esta es como importante por el hecho de que es una pregunta que dice responde plenamente, que habla de las dos ideas. Hay preguntas donde usted con una simple idea puede responder la pregunta, como la primera de esta práctica, pero en esta sí nos piden como una idea que englobe todo. Por lo tanto, sí la sé. Entonces, pasamos al ejercicio 4. Ok, ya van media hora, vamos bien del tiempo. Ejercicio 4. Dice, el amor vive más de lo que, espacio, que de lo que, espacio, pues no es egoísta. Y las opciones vienen, pierde, guión gana, calla, guión expresa, C, no ve, guión observa, D, entrega, recibe, acepta, rechaza. Para esta, ¿cuál creen que es la correcta?
Ok, Amanda dice que la D, así, pero se fue de una. No, no puso el signo de pregunta que antes puso. La D. ¿Y cuál es la palabra clave que los inclina a la D? El egoísmo. El egoísmo. Ajá. Y la A, no, no habla de perder, ganar, que tiene que también como egoísmo. Es que en realidad el ser egoísta es más como yo no querer aportar, o sea, o yo no querer, por ejemplo, con un regalo, yo no quiero regalarle a la otra persona algo. En cambio, ahí lo contrario del egoísmo sería que yo doy, ¿verdad? Yo entrego lo mejor de mí en vez de recibirlo. Entonces, por eso yo diría que es la de... Sí, súper bien. Y eso también demuestra como que ya está agarrándole el toque a las preguntas. Por ver esas palabras claves, como hablamos un día de estos en el grupo, el examen de admisión no es algo como que tiene su lógica verbal, su lógica matemática, pero aunque sí ocupa, más la lógica matemática ocupa un gran contexto, como no sé, no es que no estoy muy seguro que entra actualmente el examen de admisión, de si la geometría hasta qué punto puede preguntarse, por el hecho que lo quitaron de Bachi, pero para la parte de español, sí, lo que usted ocupa no es como estudiar la parte de español para Bachi, sino ocupa tener como un gran sentido del contexto que lo abarca usted. Entonces, ver los antónimos, los sinónimos, una palabra clave, ver antónimos y sinónimos, es súper importante para este examen. Y así como dijo Amanda, la palabra egoísta la lleva a ella a entregar y recibir, y por lo tanto se da con la opción D, que es la opción correcta. Entonces aquí también está la respuesta y nos dice que la opción A podía confundirnos. Y entonces ahora seguimos con Gao. Voy a dejar de Ok, vamos a ver el cambio aquí de compartir pantalla. Están viendo la presentación, ¿verdad? Ok, buenísimo. Entonces vamos con otro ejercicio de razonamiento. Dice, donde hay educación, no hay distinción de clases sociales. Eso afirmaba Confucio. Entonces, se puede afirmar con certeza que para este pensador la educación es esencialmente, entonces dice la opción A social, la opción B clasista, la opción C benéfica, la opción D caritativa y la opción E integradora. Entonces, para seguir igual con la misma yo les pregunto a ustedes cuál opción creen que es la correcta. Pueden poner aquí en el chat, el micrófono está haciendo. Aquí hay varias respuestas en el chat, pero creo que son... bueno, dice Nightbeth la opción E, pero está con signo de pregunta, ¿verdad? Que era lo que estábamos hablando. Amanda también puso la E, Eose puso la E. ¿Alguno quisiera por qué creen que es la E? Ahora aquí. Bueno, yo digo que es la E porque está diciendo que sin importar de qué clase usted provenga, usted puede estudiar. O sea, que usted nada le impide el poder estudiar a pesar de su condición social. Entonces, integra a las personas a poder estudiar. Buen razonamiento, de hecho. ¿Quién dijo eso? Amanda. Sí. Ok. Entonces, esa es como la idea principal, ¿verdad? Entonces, a partir del texto, nos hablan de que no hay distinción de clases sociales, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto que en este ejercicio no había así como una opción que hiciera relación directa con sinónimos, como los ejercicios anteriores, ¿verdad? Nos dicen que más bien, si tenemos educación, no tenemos distinción de clases sociales, es decir, no estamos discriminando o no estamos dejando afuera. Y entonces, la opción que es un antónimo en este caso, ¿verdad? De dejar a alguien por fuera, es si yo lo integro, ¿verdad? Entonces, por eso, como bien pusieron todos aquí en el chat,
¿verdad? Ah, bueno, Naibeth también puso porque habla de que no hay clases sociales, entonces sí, esa es la opción, ¿verdad? Que estábamos buscando, disculpen, aquí, ¿verdad? Como bien dijeron todos, entonces la opción es la correcta porque ya habla de integrar, ¿verdad? De no dejar a nadie por fuera, que es básicamente lo que estábamos, bueno, lo que pusimos en la siguiente slide, que es que menciona que no se realiza una distinción de clases si tenemos educación, ¿verdad? Que nadie se queda por fuera. Entonces, si quieren, pasamos tal vez a la siguiente pregunta y dice así: quedó completamente espacio en blanco con la imagen que se presentaba ante sus ojos. Desde lo alto de aquella colina podía, espacio en blanco, la llanura en toda su espacio en blanco y termina. Entonces, tenemos 3 espacios para completar en esta oración y dice la primera opción es sorprendido, instaurar, proporción. La segunda opción es comprometido, integrar y condición. La tercera opción es impresionado, coludir, amplitud. La cuarta opción es maravillado, contemplar y vastedad. Y la última opción dice ilusionado, descifrar y conjunción. Entonces, igual que antes, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál opción sería la correcta o por qué creen que es correcta, verdad? Ya, bueno, que debatamos tal vez las conclusiones. Pueden poner aquí en el chat o pueden abrir el micrófono, no hay problema. Y me imagino, para los que se están preguntando, coludir significa pactar algo, porque sí, la palabra es bastante particular. Vamos a ver. Dice Hilary puso que la D. Monse puso que la D. Amanda puso que la D. No sé si alguien cree que es alguna otra. O si más bien quieren como explicar por qué creen que es la D. Pero no veo nadie más poniendo nada en el chat. Entonces supongo que democráticamente es la A. O pregunte también, ¿quién tenía la C entre sus opciones antes de saber la definición de palabra coludir? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Algunos sabían que era coludir antes de irse así, pero de un C a la D. Yo estaba entre la C y la D, pero no sabía ni qué era coludir, tampoco sé qué es vastedad, la verdad. Ok. Bueno, vastedad viene así como de algo que es vasto, de algo que es amplio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo digo, es que, no sé, el patio de mi casa es muy vasto, por darles un ejemplo, eso hago alusión de que en la casa hay un patio muy grande, muy amplio, ¿verdad? Ok, sí, entonces la D. La D, ok. Entonces, como bien pusieron todos aquí en el chat y también como nos acaba de ayudar la compañera, que no pude ver el nombre de la persona que habló, la opción correcta en este caso es la D. Y entonces hay varias opciones, de hecho, una de las pistas fue esta que les acabo de explicar del concepto de vastedad, ¿verdad? Porque una llanura es como un terreno que normalmente se nos explica que es algo plano, un terreno plano muy, muy grande, ¿verdad? Un terreno llano es algo que no puedo literalmente así casi que ver con la vista hasta el fondo y se sigue extendiendo y yo no veo el final, ¿verdad? Entonces una llanura es algo que es vasto, que hace alusión a vastedad, ¿verdad? Esa fue una de las primeras pistas. Otra de las pistas es que desde lo alto de aquella colina podía. Entonces, si yo me posiciono en lo alto de alguna colina, de algún monte o montaña, normalmente lo que hacemos es ver todo lo que hay alrededor, ¿verdad? Nos permite así como tener una vista amplia de lo que hay alrededor. Entonces, de las segundas
bueno, de las opciones en el segundo espacio, ¿verdad? La única que hace alusión a algo relacionado con la vista es contemplar, ¿verdad? Contemplar es lo que es sinónimo de ver. Vimos que coludir de fijo, ¿no? Y bien, en este caso sí nos puede haber confundido como a la compañera, porque la palabra es un poco particular, la verdad. Este, la primera, lo que sí tenía es que si uno no leía todas las oraciones, ¿verdad? Todo el texto, uno podía confundirse, porque en este caso, maravillado calza bien, pero impresionado también hubiera calzado bien, que si no sabíamos qué era cubrir y nos hubiéramos tenido esa como duda también, ¿verdad? Sorprendido, pudo haber estado que calzaba bien. Entonces, digamos, estas primeras opciones en realidad calzaban bien. Y había que seguir leyendo, ¿verdad? Como para ver las otras pistas de los espacios que iban a tener que llenarse con las otras opciones, ¿verdad? Que en este caso, en la segunda, si nos damos cuenta que solo una es correcta. Y la tercera, vean que también la opción C, que era amplitud, nos puede haber confundido por ahí. Entonces, no sé si alguna persona tiene alguna duda con este ejercicio 6 o tal vez con el ejercicio 5 de antes, que se me olvidó preguntarles si alguno, o sea, si alguno que no contestó la opción correcta y no sabe por qué la que pensó y no era, y también se vale preguntar. O todo claro. Dice Raúl que no, que todo bien. Los demás también, todo bien. Sí, todo bien. Ok. Entonces, hasta aquí, bueno, esas son la respuesta, ¿verdad? Pero hasta aquí llega la parte de razonamiento verbal. Ahora vamos a pasar a la parte de razonamiento lógico-matemático. Entonces, voy a dejar de compartir para darle pase, si no me equivoco, a Peter, ¿verdad? Ok, bueno, buenas tardes a todos primero. Vamos a empezar a analizar los problemas de mate que tenemos para hoy. Entonces, ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, ahí se ve Peter. Ok, buenísimo. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Con lo que me gustaría empezar hoy es repasando unos conceptos que Daniel explicó la vez pasada. No sé si ustedes recuerdan, al final del taller pasado, Daniel estuvo hablándoles sobre permutaciones y sobre combinaciones, de la diferencia entre estos dos términos. En el examen de admisión, este tipo de preguntas son muy comunes. O sea, es fijo que les va a aparecer más de una pregunta de este tipo. Entonces creo que es importante que aprendamos y reconozcamos bien cuáles son las diferencias entre permutaciones y combinaciones. Además de esto, digamos, hay una manera muy fácil como para resolver este tipo de preguntas. Entonces también voy a darles como algunos trucos para que ustedes puedan ahorrarse tiempo. ¿Y a qué le llamo trucos? Pues básicamente a fórmulas. Digamos, son varios casos posibles que uno puede analizar y en cada caso existe una fórmula, digamos, pequeña, sencilla, tampoco es que es algo súper complejo. Entonces, lo que quiero es como que entendamos bien el concepto para que ustedes puedan leer una pregunta y decir, ah, mira, esta pregunta es este caso, entonces puedo usar esta fórmula. Entonces, con esto, ¿nosotros qué hacemos? Pues ahorrarnos mucho tiempo. Entonces, vamos a empezar. Primero, ¿qué son permutaciones? Ok, es una forma de ordenar o enlistar un conjunto o grupo de elementos en donde el orden de cada elemento sí importa. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Yo tengo un conjunto de elementos A, B, C y D. Son 4 elementos diferentes. Un elemento A, un elemento B, un elemento C y un elemento D. Cualesquiera que sean. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuáles podrían ser dos posibles formas de ordenar dos de esos elementos? O sea, si yo tomo solo dos de esos elementos, cualesquiera, y los ordeno de dos maneras, ¿cuáles podrían ser? Entonces yo les pongo, si yo tomo el A y el B, son dos elementos de ese grupo, yo puedo ordenarlos A y B
o puedo ordenarlos B y A. Entonces, ¿qué es una permutación? Una permutación es una manera de ordenarlas en donde el orden de los elementos importa. ¿Qué significa esto? Que el orden A y B es diferente del B y A. O sea, sí me importa la manera en la que yo coloco elementos. Como a mí me importa la manera, esas dos formas son diferentes. Entonces yo tengo que contarlas por separado. Por eso yo digo que se tienen dos permutaciones. Porque A y B es muy diferente de B y A. Entonces hay que tener eso claro. Una permutación es donde sí me importa el orden en el que yo ordene las cosas. Ahora, ¿una combinación qué es? Pues es una forma de ordenar en donde no importa el orden. Entonces, como ejemplo tenemos, para el mismo conjunto de elementos, el conjunto A, B, C y D son 4 elementos de un grupo. Yo puedo ordenarlos igual, A y B o B y A. Digamos, si me estuvieran preguntando solo por 2 elementos de ese grupo. Como es una combinación, no me importa el orden. Entonces, ¿qué significa esto? Que A y B es igual que B y A. O sea, no me interesa si la A está primero o si la B está primero. Esta es una sola combinación. Ya sea la primera o la segunda, se tiene una sola combinación. Entonces, lo primero que hay que aprender a identificar de este tipo de problemas es si el orden importa o no importa. Yo teniendo esto claro, puedo saber, ok, voy a usar esta fórmula, voy a usar esta otra. Entonces, si nosotros tenemos esto claro, se nos va a facilitar mucho el resolver este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas que le dicen a uno. Si Pedro tiene naranjas, piñas, melones, etcétera, y muchas frutas, ¿cuáles serían las combinaciones posibles en las que se puede hacer una ensalada de frutas con 3 frutas? Entonces ya ustedes saben, ok, este tipo de problema, entonces puedo usar esta fórmula. Entonces, las dos diferencias básicas entre permutaciones y combinaciones es el orden. Si yo sé, si el problema me pide que el orden sí importa, es decir, que de lo que yo ponga primero me va a afectar, entonces es una permutación. Si yo, digamos, si a mí no me interesa el orden, sino simplemente los elementos, entonces ya yo sé que es una combinación. Entonces, teniendo esto claro, se pueden analizar otros 2 casos, que es cuando uno puede o no repetir elementos. Porque si ustedes ven aquí, yo estoy eligiendo solo el elemento A y el elemento B. Pero ¿qué pasa si yo elijo 2 veces el elemento A? Eso también puede ser una opción. En ese caso, se usa otra fórmula. Entonces, digamos, como para que no se asusten, que digan, pucha, este más está hablando de fórmulas y fórmulas y fórmulas. Digamos, en este tipo de problemas solo existen 4 casos. Entonces, yo a ustedes les voy a dar simplemente 4 fórmulas. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Ustedes dicen, ok, yo me voy a aprender estas 4 fórmulas. Y la idea de hoy es que, digamos, ustedes entiendan en qué caso usar cuál de esas fórmulas. Entonces, que ustedes lleguen al examen y digan, mira, es esta fórmula y pum, pum, la resuelven. Entonces, hasta este punto, digamos, todos tienen claro qué es una permutación y qué es una combinación. Digamos, sí reconocen más o menos la diferencia entre una y otra. Ok, buenísimo. Teniendo esto claro, entonces analicemos ahora las repeticiones. ¿Por qué? Porque yo puedo tener permutaciones en donde yo repita elementos o puedo tener permutaciones en donde yo no repita elementos. Y lo mismo pasa con las combinaciones. Yo puedo tener combinaciones en donde se repitan elementos y puedo tener combinaciones en donde no se repitan elementos. Estos son los 4 casos posibles, digamos, que se pueden tener en este tipo de problemas. Entonces, cada caso tiene su fórmula y todas las fórmulas funcionan igual. Digamos, en todas las fórmulas tengo una N y una K dentro de la fórmula. Entonces, ¿qué van a significar estas letras? Ok, en la N yo voy a tener la cantidad de elementos totales del grupo. En la K yo voy a tener la cantidad de elementos que a mí me interesan nada más. Entonces, cuando en la fórmula aparezca una N, ya yo sé que yo tengo que poner el número de todos los elementos. O sea, el total de los elementos.
Y en donde a mí me aparezca una K, yo voy a poner cuántos de esos elementos me interesan. Entonces, en el ejemplo anterior, el grupo es de 4 elementos. Estos son mis elementos totales, A, B, C y D. Como son 4 elementos, para este caso, el N sería 4. Y como yo estoy analizando solo 2 de esos elementos, el K sería 2. Entonces, cualquiera de las fórmulas que yo vaya a aplicar, en donde me aparezca una N, yo pondría un 4. Y en donde me aparezca una K, yo pondría un 2. Así es como funcionan estas fórmulas. Entonces, el primero de los casos que vamos a ver es una permutación en donde se pueden repetir elementos. Entonces, N elevado a la K. Eso es lo que tienen que poner en la calculadora si tuvieran un tipo de estos. Entonces, estas notaciones, digamos, esta forma de que ponen aquí de P y arriba una N y abajo una K, esto no le tomen importancia a esto, digamos. Es una forma de expresar la fórmula nada más. Lo importante es lo que está al lado derecho del igual. Entonces, un ejemplo de este caso, supongan que ustedes tienen una caja fuerte. Esa caja fuerte ustedes tienen un código de seguridad de 3 dígitos. Entonces, ¿cuáles serían los elementos totales del grupo con el que ustedes trabajan? Como es un código, digamos, ustedes usan números del 0 al 9. Digamos, un código numérico es un código que ustedes ponen 3 números, cualesquiera, que solo con ese número se puede abrir la caja fuerte. Entonces, ¿qué pasa aquí? La cantidad de elementos totales del grupo son 10. ¿Por qué? Porque existen 10 números, o sea, 10 símbolos. Del 0 al 9 son 10 elementos. Pero ¿cuántos elementos me interesan? O sea, ¿cuántos objetos voy a tomar yo de ese grupo? Yo tengo 3 dígitos. Por eso es que mi K es 3. Entonces, este tipo de problemas, ok, veamos esto, con repetición. Ok, este es el punto clave. ¿Por qué con repetición? Porque de este grupo de elementos yo puedo repetir números. O sea, un código puede ser 0, 2, 2. Si ese es mi código, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy repitiendo el 2. El 2 es un elemento que yo estoy repitiendo. Entonces, una permutación posible es 0, 2, 2. Pero, ¿qué podría pasar? Que yo a esa caja fuerte le ponga otro código. A ese código yo le puedo poner un 4, 6, 6. Entonces, en este tipo de problemas en donde yo puedo repetir elementos, es en donde uso esta fórmula. Entonces, teniendo claro el N y teniendo claro el K, y sabiendo que yo puedo repetir elementos del grupo, yo uso esta fórmula. Entonces, simplemente, ¿qué hago? Yo agarro el 10 y lo leo 3 veces. Entonces, ¿cuántos códigos, digamos, cuántos códigos podría yo formar con 3 dígitos? Digamos, esa es la cantidad de permutaciones que yo tengo en este caso. En este tipo de problemas yo tendría, a mí me pueden preguntar, ¿cuántas permutaciones posibles se tienen para una caja fuerte con 3 dígitos? O sea, ¿cuántas maneras o cuántos códigos existen en donde yo solo use 3 dígitos? ¿Cómo averiguo yo esto? Pues aplicando la fórmula. Entonces, si yo agarro n y lo elevo a la k, pues obtengo el resultado. Entonces, 10 a la 3 es igual a 1000. ¿Qué significa esto? Que para este ejemplo yo tengo 1000 permutaciones posibles para un código de caja fuerte. Entonces, esta es la idea de cuando los elementos se pueden repetir, de que yo en el grupo puedo tomar un elemento y lo puedo repetir. Entonces, siempre que ustedes vean un problema en donde tenga estas características, ustedes saben que pueden usar esta fórmula y les va a dar el resultado. Ahora, ¿cuál es el otro caso? En donde yo no pueda repetir elementos. ¿Qué sucede aquí? Ok, veámoslo con un ejemplo. Si yo tengo 3 sillas y tengo 7 personas, aquí hay un error. Acá no es 7, N. N sería 7, acá sería 3. Disculpen ahí el dedazo. Ok. En este caso yo tengo 7 personas y 3 sillas. A mí me preguntan, ¿cuántas maneras tengo yo de ordenar a 3 personas? Ok, yo puedo elegir
a 3 personas cualesquiera de esas 7. Pero ¿qué pasa? Que yo no puedo elegir a una persona 2 veces. O sea, yo no puedo sentar a una persona en 2 sillas diferentes. ¿Por qué? Porque yo no puedo repetir a la persona. Entonces, cuando yo identifico este tipo de problemas, yo utilizo esta fórmula de acá. N factorial sobre el paréntesis de n menos k factorial. Entonces, algo importante aquí, digamos, ¿qué es factorial? Este signo de admiración aquí. ¿Alguno sabe o sí tienen claro qué es factorial? ¿O cómo puedo yo calcular un factorial? Porque eso es importante. Ok, en este factorial, la calculadora trae una opción en donde yo puedo calcular estos factoriales. Es un botoncito. Cuando yo necesite calcular un factorial, por ejemplo, 3 factorial, ¿qué es un 3 factorial? Es 3 con el signo de admiración. ¿Qué significa 3 factorial? Pues es simplemente multiplicar 3 por 2 por 1. Eso es un 3 factorial. Si a mí me dicen 7 factorial es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Eso es un número factorial. Entonces, volviendo al ejemplo, el número total de elementos de este grupo son 7 personas. Por eso es que n es 7. ¿Y cuántas personas quiero acomodar yo en las 3 sillas? Pues 3 personas. Por eso es que k es igual a 3. Entonces, en este ejemplo, n es 7 y k es igual a 3. Entonces, en donde aparezca una n, yo coloco el 7. Y en donde aparezca la k, yo coloco el 3. Y así es como yo uso esta fórmula. Entonces, yo hago 7 factorial sobre 7 menos 3, entre paréntesis, factorial. Y así yo calculo cuántas permutaciones posibles tengo de colocar a 3 de esas 7 personas en las sillas. Entonces, aquí a lo que le estoy dando énfasis es a la repetición, que digamos que yo no puedo repetir una persona en la silla, digamos, yo no puedo colocar una persona en 2 sillas diferentes. En este caso yo estoy asumiendo de que el orden sí me importa, porque yo lo estoy colocando en las permutaciones. Es decir, yo tengo la persona A, la persona B y la persona C. Yo elijo esas 3 personas de las 7 que tengo. Si para mí el problema es diferente colocar la persona A y la persona B, o colocar la persona B y después la persona A, ahí tengo un caso en donde el orden sí importa, entonces es una permutación, por eso está dentro de este grupo. Pero ¿qué pasaría si el problema me dice que el orden no importa? Si el orden no importa, ya yo tendría una combinación. Entonces, en ese caso sería la fórmula que voy a ver más adelante. Entonces, lo primero que tienen que tener claro es identificar si es permutación o combinación. Eso es lo primero. Ya luego, teniendo claro eso, ok, ¿se pueden repetir elementos o no se pueden repetir? Entonces, despejando esas variables, o sea, teniendo claro eso, ya ustedes, ok, es una permutación sin repetición. Entonces, estas son las 2 primeras fórmulas que ustedes podrían aprenderse para que cuando vean este tipo de problemas, ustedes digan, ah, mira, es esta fórmula la que puedo usar aquí, y simplemente la meten en la calculadora. Entonces, el otro caso son las combinaciones. ¿Qué es una combinación? Una combinación es en donde no me importa el orden. Y es lo mismo. Si yo no puedo repetir los elementos, yo utilizo esta fórmula que les estoy enseñando acá. Un ejemplo de esto, ok, si yo tengo 16 bolas de billar, ¿cuántas combinaciones de 4 bolas puedo hacer? En este caso no me están hablando de orden, simplemente que yo de esas 16 tome 4. Yo tomo la bola 1, la bola 2, la bola 3 y la bola 4. Esa es una combinación. Pero ok, ahora yo quito la bola 3 y cojo la bola 5. Ahora tengo la bola 1, la 2, la 5 y la 4. Esa es otra combinación. ¿Qué pasa ahora si yo tomo la bola 4, la bola 3, la bola 2 y la bola 1?
Es exactamente la misma combinación. ¿Por qué? Porque no me está importando el orden en este momento. ¿Y por qué sin repetición? Porque yo no puedo tomar una bola 2 veces. Las bolas no están repetidas en este caso. Entonces, cuando yo tengo claro que no se pueden repetir los elementos en una combinación, utilizo esta fórmula de acá. Y el último caso es cuando yo puedo tener una combinación y puedo repetir elementos. Imagínense en este ejemplo. Si ustedes tienen 5 sabores de helados para hacer un cono y les dicen pueden tomar 3 cucharadas de helado de cualesquiera sabores, ustedes podrían repetir sabor. Ustedes pueden tomar 3 cucharadas de un solo sabor. Ustedes pueden tomar 2 cucharadas de un sabor y una de otro. Ustedes pueden repetir elementos en este caso y no les está importando el orden. Cuando no me importa el orden y puedo repetir elementos, utilizo esta fórmula de acá. Entonces, esos son los cuatro tipos de problemas que pueden haber. Si ustedes tienen claro estos 4 tipos, bien pueden decir, ah, mira, es esta fórmula y resuelven el problema. Entonces, esto lo que les permite es ahorrarse mucho tiempo. Entonces, igualmente, si no les dio chance de apuntar las fórmulas o si ustedes ven que no pueden, que no se las aprendieron ahorita, igual el compañero, digamos, Daniel, ahí les pasó el correo en el chat para que esta presentación las puedan tener ustedes y puedan repasar estas fórmulas después. Entonces ahora, digamos, hasta este punto me gustaría saber si todo el mundo está claro con este tipo de problemas, de combinaciones y permutaciones. Y cuando un problema tiene elementos repetidos y cuando no tiene elementos repetidos. Entonces, hasta aquí todo está claro, digamos, todo el mundo entiende la diferencia entre este tipo de problemas. Si algo no les quedó claro, entonces repito para que les quede bien claro y entiendan bien cómo resolver estos problemas. Ok, digamos, si todo está claro hasta aquí, entonces Ahí vamos en a el hacer chat dos. estaban preguntando algo. Vamos a ver. Ok, combinaciones con repetición. Ok, la combinación con repetición tenemos cuando primero no me interesa el orden. Es decir, si yo tengo los 5 sabores de helados, en este ejemplo, y yo tengo solo derecho a 3 cucharadas. Entonces, lo primero, saber que una combinación es que si yo tomo la de chocolate, vainilla y limón, o si tomo limón, vainilla y chocolate, es exactamente lo mismo, que no me interesa el orden. Cuando no me interesa el orden es una combinación. Ok, eso tenemos que tener claro. Ahora, con repetición. Ok, en este caso, a mí me dicen que yo puedo tener 3 cucharadas, pero no me dicen que sean de sabores diferentes. Yo puedo repetir sabores. Yo puedo tomar 2 cucharadas del mismo sabor. Entonces, cuando yo identifico que en el problema yo puedo tener elementos repetidos, yo puedo saber que la fórmula que voy a usar es esta. Entonces, digamos que los pasos para resolver este tipo de problemas es, primero, reconocer el grupo, o sea, saber cuáles son los elementos totales, saber cuántos son. Después, saber cuántos son los elementos que me interesan. En este caso, yo tengo 5 sabores de helado, esos son mis elementos totales del grupo. N es igual a 5. Como solo puedo tener 3 cucharadas de esos 5 sabores, el número que me interesa de esos 5 es un 3, por eso es que K es igual a 3. Entonces, ya yo teniendo claro el N y el K, ok, ya yo pongo a analizar, ok, ¿me están pidiendo orden o no me están pidiendo orden? O sea,
Es diferente que yo agarre A y B o que agarre B y A. Si esas dos opciones son diferentes es porque el orden sí me interesa. Si el orden sí me interesa, es una permutación lo que yo tengo. Si el orden no me interesa, es una combinación. Entonces, con ese concepto claro, ya yo analizo, ok, yo puedo repetir elementos o no puedo repetir elementos. Cuando no repito, utilizo la fórmula de arriba. Cuando puedo repetir algún elemento, utilizo la fórmula de abajo. Entonces, este tipo de problemas, lo que me preguntan es, ¿cuántas permutaciones se pueden realizar con tal y tal objeto? ¿Cuántas combinaciones voy a tener con estos elementos? Eso es lo que me da la fórmula, digamos. La fórmula lo que me da es la cantidad de combinaciones posibles o la cantidad de permutaciones posibles. Eso es lo que yo obtengo con las fórmulas. ¿Sí quedó claro, Raúl? Ok, buenísimo. Entonces vamos a hacer dos ejemplos de esto para ver si pueden, digamos, si me di a explicar, digamos, si me di a entender, digamos. El primer ejemplo dice, Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga $200 al primer lugar y $100 al segundo lugar. Entonces, ¿de cuántas formas se pueden repartir los premios de primer y segundo lugar? Y vienen las opciones. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿este tipo de problema qué es? ¿Es una permutación o es una combinación? ¿Qué dirían ustedes? ¿El orden me importa o no me importa el orden? Permutación. Ajá, ok, sí, permutación. ¿Por qué? Porque yo identifico que se trata de una permutación. Porque el problema me está indicando un primer lugar y un segundo lugar. O sea, sí me está interesando un orden. Ahora, tengo claro que es una permutación, muy bien. Entonces, ¿cuántos elementos tengo? ¿Cuál es el elemento total? ¿Cuál es la cantidad de elementos totales? Pues tengo a Eduardo, a Carlos y Sergio. Tengo 3 personas que tengo en el grupo. Entonces, ¿qué me dice esto? Que para yo utilizar las fórmulas, ya yo sé que mi n es igual a 3. Me preguntan de cuántas formas se pueden repartir los premios de primer y segundo lugar. Me están hablando solo de 2 premios. ¿Qué significa esto? Que de esas 3 personas yo solo tengo 2 premios. Es decir, solo me interesan 2 de esas 3 personas. Como solo me interesan 2, ya yo sé que el K es igual a 2. Ahora lo importante también, yo puedo repetir personas o no puedo repetir personas. ¿Qué dirían ustedes? ¿Yo puedo repetir un premio o no? Exacto, yo no puedo repetir el premio. Por eso aquí yo identifico que se trata primero de una permutación. Ahora, como no puedo repetir, ya yo sé que se trata de una permutación sin repetición. Entonces, ok, ya yo tengo una fórmula para eso. Y la aplico. Aquí tenemos, n es igual a 3, el número total de elementos. Y k es igual a 2, el número de elementos que a mí me interesan de este grupo. Esta es la fórmula para una permutación sin repetición. ¿Cómo la aplico yo? Pues donde hay una n, coloco el 3. Y donde está la k, coloco el 2. Entonces, como yo les explicaba antes, 3 factorial es igual a decir 3 por 2 por 1. Y 1 factorial es igual a 1. Entonces, haciendo esta operación en la calculadora, yo tengo que, volviendo a la pregunta, yo solo tengo 6 formas de poder repartir 2 premios entre 3 personas. Entonces ya yo sé que aquí la respuesta es 6. Entonces, identificando las características del problema, ya yo puedo resolverlo fácilmente en la calculadora. Entonces, veamos este otro. Un chef va a preparar una ensalada de verduras con tomate, zanahoria, papa y brócoli.
de cuántas formas se puede preparar la ensalada usando 2 ingredientes. Entonces, lo primero, ¿me están hablando de una combinación o de una permutación? ¿Qué dirían ustedes? Combinación, exacto. ¿Por qué combinación? Porque no me interesa el orden. No me interesa el orden, ¿en qué sentido? A que es lo mismo que yo tome primero el tomate y después una zanahoria, a que yo tome primero la zanahoria y después el tomate. Es exactamente lo mismo. Entonces, como no me interesa el orden, yo digo, es una combinación. Ahora, ¿yo puedo repetir elementos o no puedo repetir elementos en este caso? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se podrían repetir elementos o no? Ajá, ¿por qué? Porque a mí no me están diciendo que yo no puedo tomar 2 tomates o que yo no puedo tomar 2 zanahorias. Entonces ya yo sé que, ok, aquí tengo una combinación en donde puedo repetir elementos. Y ya yo tengo una fórmula para resolver eso. Entonces, ¿cuáles son los elementos totales del grupo? Pues todos los ingredientes. Tengo 4 ingredientes. Tomate, zanahoria, papa y brócoli. Ese es el grupo total. Esa es mi N. ¿Cuál es mi K? Pues me están diciendo que solo me interesan 2 ingredientes de ese grupo. Entonces yo el K lo tomo como un 2 y resuelvo la operación. Ya yo sé que la fórmula que voy a usar es esta. Entonces, donde aparece la N, coloco el 4. Y donde aparece la K, coloco el 2. Y volvemos igual. El 4 factorial, es decir, 4 por 3 por 2 por 1. 4 menos 2, entre paréntesis, es 2. 2 factorial es 2 por 1. Entonces, entre paréntesis tengo 2 factorial que multiplica a otro 2 factorial. Entonces, ya sabemos que un 2 factorial es lo mismo que decir 2 por 1. Pues 2 por 1 es 2. Por eso acá abajo tengo 2 por 2. Entonces, resolviendo la operación, la cantidad de combinaciones posibles es igual a 6. Entonces, yo tengo 6 formas de preparar la ensalada con esos ingredientes. Entonces, ya con esas 4 fórmulas que yo les di hoy, ya ustedes podrían resolver todos los problemas de este tipo. Digamos, quise dárselas porque yo sé que son muy comunes este tipo de ejercicios en la parte de la lógica matemática. Entonces, ustedes aprendiéndose bien estas 4 formulitas, ya ustedes saben que este tipo de problemas los van a poder resolver en menor tiempo a que si no las tuvieran. Entonces, en estos 2 ejercicios, ¿a alguien le quedó dudas o todo quedó claro? Buenísimo. Entonces, voy a darle la palabra ahora a mi compañero para que les explique los últimos ejercicios que vamos a ver hoy. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ok, vamos a ver aquí otros ejercicios. Vamos a ver. Ok, ahí se está viendo ya. Sí. Ok. Ok, entonces, bueno, vamos a ver este ejercicio que dice, 2 relojes P y Q tienen media hora de diferencia entre las horas que marca. La hora que marca Q tiene 10 minutos de diferencia con la hora oficial. De acuerdo con la información anterior, en el momento en que la hora oficial es 9:30 am, no es posible que P marque las, y vienen ahí las opciones. Ok, entonces, en este ejercicio nos dicen que P y Q tienen una diferencia de media hora, ¿verdad? Entre ellos. Pero no nos dicen cuál está adelantado o atrasado, ¿verdad? Si Q está adelantado a P o si P está adelantado a Q, no sabemos. Y también nos dicen que la hora que marca Q tiene 10 minutos de diferencia con la hora oficial, ¿verdad? Entonces, lo mismo. Tenemos la hora oficial
y la hora de Q va a diferir 10 minutos, pero no sabemos si Q está atrasado o adelantado. Y después nos dan la hora oficial, que son las 9:30. Y nos preguntan qué valores no puede tener P, ¿verdad? O sea, el reloj P, ¿qué valor es el que no podría marcar de todas esas opciones? Ok, entonces, bueno, aquí nos relacionan directamente Q con la hora oficial, ¿verdad? No tenemos una relación directa entre la hora oficial y P, sino entre Q y la hora oficial, y después tenemos una relación entre P y Q, que es media hora de diferencia, ¿verdad? Entonces, tendríamos primero que averiguar qué hora está marcando Q, y después, sabiendo qué hora marca Q, podemos saber qué hora marca P. Ok, entonces, la hora oficial son las 9:30. Y nos dicen que Q tiene una diferencia de 10 minutos, pero no sabemos si adelantado o atrasado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hora podría tener el reloj Q? ¿Qué dicen? Si Q tiene 10 minutos de diferencia y la hora oficial son las 9:30, entonces, ¿qué hora podría Las estar? 9:20 o las 9:40. Ajá, exacto. Podría estar marcando las 9:20 o las 9:40, ¿verdad? No sabemos cuál de las dos, pero podría ser cualquiera de las dos. Entonces, ahora sabemos que el reloj P tiene una diferencia de media hora con respecto al reloj Q, ¿verdad? Pero no sabemos si está adelantado o está atrasado. Y además, no sabemos si el reloj Q en realidad marca las 9:20 o las 9:40. Entonces, tenemos que analizar los dos casos. Entonces, si el reloj Q estuviera marcando las 9:20, ¿qué valor podría estar marcando el reloj P? Las 9:50 o las 8:30. Las 8:50, porque sería... Las 8:50 o Ajá, las 9:30. No, 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 las 10:20 no. no, porque el reloj P tiene una diferencia de media hora. ah, Entonces, sí, con es de respecto a media esta hora. hora, ajá, entonces Sí, sería... entonces, Ujú. Eso, sí, o y las 10 y 9. 20. Sería, si estuviera media hora atrasado el reloj P, serían las 8:50, ¿verdad? Y si estuviera media hora adelantado, 9:50, ¿no? Ah, 9:50, sí, sí. exacto, sí. Ok, entonces, si este fuera el valor del reloj Q, el reloj P podría tener alguno de estos valores, ¿verdad? Pero igual no sabemos cuál porque no sabemos si está adelantado o está atrasado. Y entonces, ok, aquí analizamos si el reloj Q tuviera el valor de 9:20, o sea, si marcara las 9:20. Pero también vimos que el reloj Q podría estar marcando las 9:40, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si más bien el reloj Q no estuviera marcando las 9:20, sino las 9:40? ¿Qué valores podría estar marcando el reloj P? Ahí sería 9:10 y 10:10, creo, ¿verdad? Vamos a ver, ajá, exacto. Sí, si el reloj P estuviera atrasado media hora con respecto al reloj Q, entonces el reloj P marcaría las 9:10. Pero si estuviera media hora adelantado, entonces más bien marcaría las 10:10. Ok, entonces vean que con esa información que nos dieron de que hay 10 minutos de diferencia entre el reloj Q y la hora oficial, pero no nos dicen si está adelantado o atrasado, y que hay media hora de diferencia entre el reloj P y el reloj Q, pero de nuevo no nos dicen cuál está adelantado o atrasado. Entonces, podríamos tener cualquiera de estos 4 valores en el reloj P cuando la hora oficial son las 9:30. Entonces, volviendo a la pregunta, nos decían, de acuerdo con la información anterior,
en el momento en que la hora oficial es 9:30 AM, no es posible que P marque las. Ok, entonces aquí vemos que sí podría marcar las 8:50, podría marcar las 9:10, podría marcar las 9:50 o las 10:10. La que no podría marcar sería las 9:20. Entonces, no es posible que P marque las 9:20. Ok, ¿qué tal pues el problema? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Qué les pareció? ¿Todo bien? Sí, ok, muy bien. Entonces vamos con el ejercicio 4. El ejercicio 4 dice, Mariela numera consecutivamente las páginas de un cuaderno empezando con 1 en la primera página. En el proceso de numeración utilizó 187 dígitos. Entonces, ¿cuántas páginas tiene el cuaderno? Ok, entonces ella agarró y empezó a numerar todas las páginas y cuando terminó de numerar todo el cuaderno, usó 187 dígitos. Ok, entonces, empezando, ella empieza a numerar el cuaderno y de las páginas de la 1 a la 9 va a usar un dígito por página, ¿verdad? Porque todos los números del 1 al 9 tienen un dígito. Entonces, cuando ella numera todas las primeras páginas de la 1 a la 9, va a haber usado 9 dígitos, ¿verdad? Entonces, si en total usó 187 dígitos, si quitamos estos 9 dígitos que usó para las primeras 9 páginas, van a quedar 178 dígitos, ¿verdad? No sé si eso les parece que tiene sentido o no. ¿Qué tal ahí con eso? Sí, ok. Muy bien, entonces esas son las primeras 9 páginas, ¿verdad? Ella numera las primeras 9, usa un dígito por página, va a usar 9 dígitos. Y entonces de los 187 que usó, quitamos esos 9 para saber como cuántos más dígitos nos quedan para poder numerar las siguientes páginas. Ahora, para las páginas de la 10 a la 99, ¿verdad? Usa 2 dígitos por página, ¿verdad? Porque ahora a partir del número 10 hasta el 99, todos los números van a tener 2 dígitos. ¿Ok? Entonces, podemos agarrar estos dígitos que nos quedan, que son 178, ¿verdad? Y los dividimos entre 2, porque sabemos que vamos a usar 2 dígitos por página. Entonces, podemos saber que con estos 178 dígitos que nos quedan, nos alcanza para numerar 89 páginas. ¿Ok? Entonces, si a estas 89 páginas que podemos numerar, le añadimos las primeras 9 páginas que ya habíamos numerado al inicio, que eran las del 1 al 9, vamos a tener un total de 98 páginas numeradas. ¿Ok? Aquí es importante, bueno, aquí este 178, ¿verdad? Si yo lo divido entre 2, me da 89. Entonces, aquí tal vez, si no hubiera sido 178, si hubiera sido más, me hubiera podido dar aquí un número más grande. Pero ven que aquí, de la página 10 a la 99, hay 90 páginas, ¿verdad? Nada más. Entonces, si aquí me hubiera dicho que puedo numerar 95 páginas, ¿verdad? Entonces, tengo que saber que más bien me están sobrando dígitos, ¿verdad? Pero igual, entonces podemos ver que de la 10 a la 99 hay 90 páginas y que para poder numerar esas 90 páginas ocuparíamos 180 dígitos, ¿verdad? Pero tenemos nada más 178. Entonces nos va a quedar una página sin numerar. Por lo tanto, podemos numerar 89 páginas de 2 dígitos. Entonces, ok, de nuevo, el total serían esas 89 páginas de 2 dígitos más las 9 páginas iniciales de un dígito. Serían 98 páginas en total, que sería
Entonces aquí la opción A, cuaderno, tiene 98 páginas. ¿Qué tal ese? ¿Qué les pareció? ¿Todo claro con ese? ¿Algo raro? Ok, todo bien. Buenísimo. Ok, entonces ahora vamos con este otro ejercicio que dice, se le llama PD de un número entero positivo al producto de los dígitos de dicho número. Así, por ejemplo, PD de 15 es 1 por 5, que es igual a 5. PD de 23 es igual a 6, ¿verdad? 2 por 3, 6. Y PD de 3 es igual a 3. ¿Verdad? Entonces, nada más el PD de un número entero positivo es agarrar cada dígito y multiplicarlos. Entonces dice, analice las siguientes afirmaciones referidas a un número de 2 dígitos X y a uno de 3 dígitos Z. Entonces vamos a tener un número X que es de 2 dígitos y un número Z que es de 3 dígitos. Entonces la primera afirmación nos dice que PD de X es mayor a PD de Z. La segunda afirmación nos dice que PD de X es igual a PD de Z. Y la tercera nos dice que PD de Z es igual a 0. Entonces, de las afirmaciones anteriores, ¿es o son posibles? Ok, entonces tenemos que ver cuáles de estas son posibles. Entonces, la primera afirmación nos dice que PD de X es mayor a PD de Z. Entonces, se les ocurre algunos números, por ejemplo, un número de 2 dígitos X y uno de 3 dígitos Z, que cuando yo agarre y multiplique cada uno de los dígitos, me dé el resultado que el de X sea mayor al de Z. ¿Se les ocurre ahí algún ejemplo? Puede ser como en el PD, bueno, en el X, Ajá. poner 72 y Ok. en el Z poner 123. Ok, ajá, si X fuera 72, entonces 7 por 2, 14. Y si Z fuera 123, sería 1 por 2, 2 por 3, 6. Entonces, 14 sería mayor a 6. Exacto. Entonces, bueno, yo aquí el ejemplo que puse fue X igual a 99 y Z igual a 123. Entonces, PD de X sería 9 por 9, 81. El de Z sería 1 por 2 por 3, 6. Y aquí 81 sería mayor a 6. Ok, entonces hay varios ejemplos donde podríamos demostrar que PD de X es mayor a PD de Z. Entonces, esta condición sí se cumple. Después tenemos la segunda condición que dice que PD de X es igual a PD de Z. Entonces, igual X es de 2 dígitos, Z es de 3. ¿Se les ocurre algún ejemplo donde el PD de X sea igual al PD de Z? Yo pensaría que con que haya un 0 en cada uno, porque todo multiplicado por 0 es 0. Entonces, como que al final de cada uno hay un 0 y eso cumpliría la 3 de una. Ok, sí. Sí, en efecto. Entonces, si los dos tuvieran un 0, darían 0. Y serían iguales, ¿verdad? Yo aquí puse otro ejemplo, que sería que X fuera 18 y Z igual a 222. Entonces, el PD de X sería 1 por 8, 8. Y el PD de Z sería 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 es igual a 8. Y entonces el PD de X es igual al PD de Z. Entonces, esta segunda condición sí se cumple. Y para la tercera condición, que es igual a 0, exacto como dijo Raúl. ¿Es Raúl o Raúl? Tengo esa duda. Me llamo Raúl, pero ahí puse Raúl por varas. Ok. Bueno, entonces como dijo Raúl o Raúl, con que alguno tenga un 0, cuando usted multiplica todos los dígitos, va a dar como resultado 0, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí 407, 4 por 0 por 7, 0.
y entonces esta condición también se cumple. Ok, ¿todo claro hasta aquí? ¿Alguna duda con esto? ¿Con estas condiciones? ¿Todo bien? Ok, entonces, volviendo acá, okay, a la pregunta, dice, las afirmaciones anteriores son posibles, serían todas, ¿verdad? Entonces, bueno, este tipo de ejercicios también es común, ¿verdad? En donde me dan como una cierta operación que ellos se inventan, ¿verdad? Entonces aquí dice que PD es la multiplicación de cada dígito. O puede que no se lo inventen, puede que esto exista y se use en algo. Pero puede ser, no sé, algo ahí inventado, que el PD de un número, o sea, que se sumen todos los dígitos y luego se multipliquen por la suma, no sé. Entonces, pero igual eso de ellos lo explican aquí bien, como qué es el PD de un número. Ok, entonces, estos serían los ejercicios. No sé si tienen alguna duda de algo, de todo en general. Y si no, entonces, eso sería.